Hola, ¿qué tal amigos de Si Viene el Terror? Yo soy su amigo Kike Yelop y quiero contarles que nuestros seguidores nos han hecho llegar historias aterradoras que incluso parecen pasar los límites de la realidad. Hoy te vamos a contar unas historias que nos parecieron dignas de compartir. Queda a criterio propio creer si son verdad o fantasía. Con ustedes, historias de nahuales. Historia anónima, por favor. Mi momento ha llegado. Un día se fue la luz en mi casa y mi mamá empezó a platicar sobre cómo su abuelo vio a un nahual transformarse. La historia va de que su abuelo estaba platicando con un compañero que desde que llegó un señor de aspecto cuestionable empezaron a pasar cosas raras en el pueblo. Ganado muerto, en extrañas formas, etc. Ese señor vendía limones, pero era muy mal encarado, no hablaba ni nada. Una noche, su abuelo de mi mamá y un compañero de trabajo iban caminando, pero conforme avanzaban escuchaban ruido entre la maleza y sonaba como si fueran pisadas de un animal grande. Su abuelo pensó que era algún asaltante o algo que estaba acercándose hacia ellos. Sacó su arma, pero no veían a nadie, así que decidieron simplemente acelerar el paso. Pasaron los días y ese compañero insistía en que algo pasaba con ese señor. Entonces decidieron ir a espiarlo junto con otros 3 amigos. Se pusieron de acuerdo y fueron en bola a espiar al señor durante la madrugada. Dice mi mamá que subieron hasta la cabaña donde vivía este señor y se asomaron a verlo por una rendija de la casa. Solamente, para sorpresa de todos ellos, el señor se subió desnudo a una mesa de madera y empezó a dar vueltas de una manera extraña. Se azotaba bruscamente y era imposible que alguien tuviera la fuerza de brincar de esa forma que no tenía explicación. Cuando vieron que empezó a salirle pelo y las velas que tenían se apagaron por una ráfaga de aire repentina, hasta que todos ellos escucharon cómo salió corriendo porque se azotó la puerta. Dice que su abuelo le dijo que todos se quedaron en shock. Unos corrieron y que él solo pudo agarrar fuerza para esconderse entre la tierra y la maleza. Dice que escuchaba clarito cómo andaba merodeando un animal por ahí cerca y tenía bastante miedo de que los haya visto. A su abuelo le dio la mañana ahí tirado y como pudo salió. Cuando salió vio a lo lejos a uno de sus amigos. Su amigo le dijo que él corrió, pero que las piernas en un punto dejaron de responderle e igual quedó escondido en alguna parte de ese lugar. De los demás ya no supieron nada, a excepción que cuando fueron a buscarlos a sus casas, vecinos de ellos aseguraron que solo fueron por sus cosas y se fueron del pueblo. Su abuelo le confesó a mi mamá que cree que a partir de ese día le dio diabetes. Sí, él era diabético y que aprendió a no buscar nada extraño si no estás preparado para lo que vas a encontrar. Saludos amigos de Se Viene el Terror. La siguiente historia nos la manda Alberto Martínez y dice lo siguiente. Por mi pueblo hay un camino que ya no se usa, pues cruzaba 2 cerros por la mitad y resultaba peligroso en los tiempos de lluvia por los derrumbes, también por los animales y la maleza que crece ahí. Los niños teníamos prohibido ir a recorrerlo y para que no fuéramos a desobedecer nos contaban que ese camino llevaba a casa de don Antonio y que este señor era un nahual que comía gente. Como éramos muy pequeños y todos sabíamos la historia, no nos atrevíamos a ir. Cuando crecí y estaba en la secundaria, comenzamos a tener grupos de amigos donde hacíamos muchas tonterías. Estoy hablando del 2003. No habían tantas cosas de tecnología, redes sociales, como hoy en día lo hay, y menos en ese tiempo ni en ese lugar. En una ocasión, salimos en grupo a acampar a las faldas del cerro, y se nos ocurrió ir por el viejo camino, ya que a veces veíamos que gente pasaba por ahí. Pasaban arreando a sus animales, entre otras cosas, pero eran para llevarlos a pastar, y además parece ser que eran solo personas que vivían por ahí cerca. Yo sí tenía miedo, pues aunque ya no era tan niño, sí seguía pensando en lo que me contaban mis abuelos, mis padres y la gente del pueblo. Sobre el camino, además lograba ver las caras de otros que también avanzaban con preocupación, atentos a todo. Les pregunté a los que estaban más cerca de mí que si se acordaban de a dónde llevaba este lugar, y me dijeron que sí, pero que solo decían eso los papás para que no te fueras por ahí.
ni te encuentres algún animal o caigas en algún barranco. Caminamos como una hora y vimos un río, con un puente hecho de desperdicios, tablas, láminas, cables. Enfrente había un plano sin hierba ni árboles. Era algo así como un campo de fútbol, por lo que pensamos en quedarnos a acampar ahí. Prendimos lumbre, acomodamos unas cobijas y nos pusimos a contar historias, en especial de los que nos contaban de niños acerca de ese camino. Todo esto hasta que se nos hizo muy tarde y nos ganó el sueño. Recuerdo que me desperté para ir al baño. Ya eran como las 5 o algo así porque ya se empezaba a ver un poco de luz. Me fui para donde estaban árboles, que yo creo serán unos 200 metros de donde estábamos, y vi algo así como un perro, pero un perro muy grande corriendo. Este se tiró y se empezó a escuchar como si se rompieran ramas, además de ver como si se estuviera quemando. Creo que no me vio o no se dio cuenta que estaba yo por ahí, por lo que le estaba sucediendo. Tenía yo muchas ganas de correr y gritar para que se despertaran los otros, pero no me salía la voz y solo podía caminar. Sentía como si no tuviera nada de fuerza. Volteé a ver que no me siguiera, pero solo vi a una persona corriendo como escapando por ahí, pero sin nada de ropa encima. Ya cuando llegué con los otros, les conté y nos fuimos dejando tirado todo lo que llevábamos. Al principio no me creían, pero por si las dudas corrimos y me comentaron que ellos llegaron a ver algo entre los árboles y que por eso empezaron a pedir en sus creencias que no les pasara nada, nada de eso. Uno de ellos empezó a hacer nudos mientras decía algo que no entendía. Cuando llegamos al pueblo nos calmamos y quedamos en no contar nada porque nos podrían, ya saben, dar unos madrazos por andar en lados prohibidos. Pasaron 2 días y 2 de mis compañeros desaparecieron después de salir de la escuela. Según sus papás dijeron que no sabían qué pasó, que los buscaron y preguntaron por todos lados, pero nadie sabía nada o nadie los había visto. Solo los compañeros y maestros afirmaban que sí asistieron a la escuela, pero solo eso. Según después, un señor encontró restos de estos jóvenes tirados cerca del cerro, esto mientras que arreaba sus animales cerca del río. Pero eso no lo supe bien, solo lo oí de unas personas en la tienda mientras platicaban. Hace unos años que fui al panteón cuando volví a ver a mi familia para poner sus ofrendas del Día de Muertos, vi que ahí estaba la tumba de uno de mis amigos, uno de los que desapareció, pero ya no quise preguntar más. Solo lo último que supe de esa historia fue que aquel señor que vive en el camino no envejece y que antes ayudaba a la gente de ahí, y más cuando fueron tiempos revolucionarios, pues este se peleaba con las tropas enemigas para que no le hiciera nada a las personas de ese lugar. También me dijo mi abuelo que este les mostraba a los soldados cómo los disparos no le causaban daño alguno, dándole también en la cabeza, y él hacía esto para que se espantara. Pero también se sentía muy mal tiempo después, y por eso los pobladores lo ayudaban y lo curaban para que él lo siguiera protegiendo. La siguiente historia que te vamos a contar nos la manda una seguidora llamada Elizabeth Ramírez, y ella dice lo siguiente. Yo vivo en Estados Unidos. Aquí les llaman skinwalkers. No sé si sea igual a los nahuales, pero es el mismo concepto. He tenido varios incidentes que puede que sean de la misma criatura, así que los contaré cronológicamente. Hubo un tiempo donde mi hermana me decía que escuchaba un ruido como de un animal muy raro, justo afuera de la ventana de su cuarto. Ella se paniqueaba bien feo, pero justo cuando yo iba a su cuarto ya no se escuchaba nada. La verdad, yo al principio creí que estaba siendo dramática porque a veces suele ser así, hasta que un día yo lo escuché. Es un ruido casi indescriptible. Nunca en mi vida había escuchado algo así. Literal, sonaba como un perro robot, pero ya apagándose. O sea, como que trata de imitar el ladrido de un perro, pero nomás no podía y se oía horrible. Cabe aclarar que en ese tiempo mi estabilidad mental no era la mejor, y la criatura ya se había ido. O eso pensé, porque ya no hacía ruido. La verdad, nunca nos fijamos porque nos daba miedo. Entonces, un día yo me enojé y fui al cuarto, abrí la ventana, eran como las 11 de la noche, y le menté la madre a esa cosa. Le dije que si muy chingón, me viniera a espantar a mí, y que dejara a mi hermana en paz. Gran error, por favor nunca hagan eso. Bueno, estaba quemando incienso por lo que tenía la ventana abierta a todo lo que da.
De la nada, escucho ese sonido otra vez, pero cada vez se escuchaba más y más cerca. Yo grité y cerré la ventana muy bruscamente, y justo cuando la azoté, se sintió como le dieron un golpe a la ventana. De ahí, nunca volví a escuchar nada. En otra ocasión, estaba en un lago, yo sola, hasta que vi que pasaron a dejar a un señor. El señor se aventó al agua, pero nunca lo escuché salir de ahí. Pocos minutos después se escuchaba un chiflido, pero dentro del agua, que hasta burbujeaba, por lo que decidí salirme de ese lugar. Sentí algo de miedo y la verdad mejor me fui a mi carro. Por el retrovisor vi un guajolote. Yo he vivido aquí por años y nunca había visto un guajolote en ningún lugar aquí. Solamente tienen ganado como caballos, vacas, borregos, etc. Estaba rodeando mi carro, como observándome. Me fui a mi casa y días después, ese mismo guajolote aparecía en el jardín de atrás de mi casa, solamente observándome. Nomás andaba ahí caminando por todo el lugar. Me dijeron que le preguntara qué quería. Lo hice y nada. Fui a mi casa como 3 veces hasta que me harté y yo solita bendecí mi casa, mi patio y nada más. Mi tía curandera siempre me dice que con ese tipo de cosas no hay que tenerles miedo, porque eso es lo que les da el poder. Así que yo decreté que esa era mi casa y que yo decido quién entra y sale de aquí. Le pedí a Dios su protección y sí funcionó, porque casi me dejó de molestar. Me fui a México y mi hermana me cuenta cómo el guajolote me fue a visitar por una última vez, pero esta vez no pudo entrar al jardín. Nomás estaba echadote en el cofre de mi carro hasta que mi hermana lo corrió. La última que recuerdo es que tenía un amigo en la prepa que llevaba realmente años sin hablar con él. De la nada se comunica conmigo para contarme que cuando estaba trabajando en el Jape, hierba con la que se hace la cerveza, se fue a tomar el lunch en su carro él solo. Aseguró que estaba solo porque quería fumar y me cuenta cómo de la nada escuchaba muchos susurros que provenían del campo. Se fijó y no había nadie. Regresó a trabajar, continuó con su día y todo bien hasta que se fue a dormir. Él dice que soñó exactamente esa misma ocurrencia, pero esta vez, cuando fue a buscar qué eran esos susurros, dijo que vio un ser humanoide deforme, el típico skinwalker, y que le susurró al oído: "Te voy a encontrar". Cabe aclarar que mi amigo nunca había creído en nada de eso, hasta ese día. También me parece muy raro que solamente me habló para contarme eso, ya que tenía mucho tiempo sin saber nada de él. ¿Creen que sea coincidencia? Saludos. Y bueno amigos, esta es la última historia que tenemos. Hola amigos de Si Viene el Terror. Historia anónima, por favor. Cuando tenía más o menos 10 años, me tocó dormir en una habitación con mi abuela y mi hermana que en ese entonces tenía como 22 años. Solo nos quedamos nosotros 3 en casa. El chiste es que la puerta que daba al patio era de metal y tenía ventanas con unos barrotes de esas puertas antiguas. Solo había una cortina por dentro, pero podías ver el patio a través de la luz de la luna. Eran alrededor de la 1 o 2 a.m. Más o menos. Estábamos durmiendo, pero nos despertamos porque había una especie de animal tratando de meterse al cuarto por la puerta. El patio tenía bardas muy altas, por lo que no podía ser un perro de la calle o algo así, y tampoco teníamos animales. Pensamos que era un gato o algo por el estilo, pero aunque no lo crean, era una especie de mono perro con ojos rojos que se estaba sujetando con sus manos de los barrotes de la ventana. Se colgaba y las pateaba muy fuerte para poder abrir. También gruñía y hacía ruidos como de una persona gritando. Nunca había escuchado algo así. Mi abuela, por el miedo, se puso a rezar, cosa que siempre hacen las abuelas, ya saben. Pero la verdad es que casi inmediatamente esa cosa que estaba ahí se fue. También al otro día pusieron varias cruces de madera fuera de la puerta y colgadas de la ventana por si esa cosa volvía a venir. Nos habían dicho que un vecino de nosotros era nahual, pero pues obviamente casi nadie cree en eso. Y la verdad, yo soy bien escéptico, a tal punto que no creo mucho en fantasmas ni nada de eso, pero les juro que eso que pasó fue real. También le pregunto a mi hermana a veces si recuerda eso que nos pasó y me dice que sí, así que no fue un sueño ni nada por el estilo. Saludos y gracias por leerme. Y bueno amigos de Si Viene el Terror,
Ya saben que pueden seguirnos, recuerden comentar qué les pareció este video o si quieren que hablemos de algún caso de su interés. No olviden compartirlo y seguir al pendiente de más casos que subimos como este. El correo donde nos pueden mandar sus historias es svethistorias@gmail.com. Yo soy su amigo Kike Yelop y nos estamos viendo en la próxima ocasión. Chao.